jóvenes y señoritas, vamos a continuar con otro video para que les ayude a resolver su práctico para que den un buen examen. ¿Ya? En esta ocasión vamos a ver la bisectriz y la trisectriz de un ángulo. ¿Ya? Primero vamos a ver la bisectriz con este ejemplo de acá y luego la trisectriz con el ejemplo de acá abajo. ¿Ya? Vamos a comenzar. El ejercicio nos dice: en el triángulo SRT se traza una bisectriz SL, que al decir eso quiere decir que es una recta que se traza desde S y va hasta L. ¿Ya? Esta es la bisectriz. Y nos dice, se traza una bisectriz del ángulo, una bisectriz SL del ángulo θ, y nos dice el valor de este ángulo nos pide calcular el valor de θ. ¿Ya? Entonces, primero debemos saber que la bisectriz es la división del ángulo en dos partes iguales. División, o se divide el ángulo en dos partes iguales. Ya. Entonces, eso quiere decir que nos pide calcular primeramente todo el ángulo, pero al estar la bisectriz, quiere decir que este ángulo está dividido. Ya. Para realizar este ejercicio, acá teníamos 80. ¿Ya? Para realizar este ejercicio lo que debemos hacer es por lo menos obtener los ángulos de este pequeño triángulo de acá para obtener la mitad del ángulo θ. Ya. Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Acá nos podemos fijar que tenemos 80 grados. Estos datos nos da el ejercicio. Ya. Acá tenemos un ángulo llano. Ya sabemos que el ángulo llano son 180 grados. Entonces, como nos está dando 80 grados de este lado, este ángulo de acá tiene que medir 100 grados, ¿no? Porque 180 menos 80 va a ser igual a 100 grados. Entonces ya obtuvimos ese valor. Ahora lo que debemos hacer es ver que aquí tenemos también otra recta. Se va a formar otro ángulo llano. Aquí y acá. Aquí se forma otro ángulo llano. Aquí ya tenemos 100 grados. Entonces nos falta acá 80 grados para completar los 180 grados, ¿no? Y también podemos ver que son los mismos. ¿Por qué? Porque estos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces eso quiere decir que como acá igual tenemos un ángulo que está opuesto por el vértice, quiere decir que este ángulo de acá igual va a ser 100 grados, igual que el que tenemos acá. Pero también podemos comprobarlo y hacerlo como un ángulo llano completo. Acá tenemos una recta también. Entonces teníamos 80 grados, nos faltaba 100 para llegar a 180. Ya, muy bien. Ahora ya sabemos que este ángulo de acá es 100 grados. El ejercicio nos daba el ángulo de acá que vale 50. Ya. Ahora tenemos dos ángulos, podemos calcular θ. ¿Por qué? Podemos calcular θ de esta manera. Vamos a tener acá θ medios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la mitad exacta de este lado. Vamos a calcular primero así, θ medios. Luego tenemos más 100 grados y más 50 grados. Eso es igual a 180 grados. Ya, vamos a ir despejando. Vamos a obtener acá θ medios es igual a 180 grados menos 100 y menos 50, ¿no? Ahora θ medios va a ser igual a, realizamos la resta, tenemos acá 180 menos 100 son 80, menos 50 son 30, ¿no? Tenemos 30 grados, ¿vale? θ medios. Entonces este ángulo de acá vale 30 grados, ¿ya? Pero nos dice que calculemos θ, ¿ya? Entonces simplemente lo que hacemos es despejar θ, pasamos ese 2 al otro lado y va a multiplicar con esos 30 grados y va a ser
30 por 2, que va a ser igual a 60 grados. Y con eso habremos culminado el ejercicio de la bisectriz. Ya sabíamos que θ medio valía 30, este pedazo. Y sabemos que la bisectriz parte el ángulo en dos lados iguales. Entonces ya igual íbamos a saber que este ángulo iba a ser 30 grados, iba a ser el mismo ángulo. Y sumando los ángulos nos va a dar que es 60 grados, ¿no? 30 más 30 es 60 grados. Ya. Ahora ya sabemos qué es la bisectriz y cómo calcular el ejercicio. Ya. Vamos a continuar con el ejercicio de acá de la trisectriz. Nos dice, el siguiente ejercicio nos dice: las rectas L1 y L2 son paralelas, el ángulo obtuso en P se trinseca. Entonces el ángulo X mide, y nos dice acá que busquemos el ángulo X. Acá tenemos nuestro ángulo X, que es nuestra incógnita. Debemos calcular ese ángulo. Ese es el ejercicio. Ya. Nos dice que el ángulo obtuso en P, acá, se trinseca. Trinseca se refiere a la trisectriz. ¿Y qué es la trisectriz? La trisectriz es dividir el ángulo en tres partes iguales. ¿Ya? Acá la trisectriz va a ser divide el ángulo en tres partes iguales. Ya. Entonces, este ángulo de acá, estos son los datos que nos da el ejercicio. Tenemos 45 y 25 grados. Entonces, este ángulo de acá, todo este ángulo, se está haciendo, la trisectriz se está trisectando. Nos dice se trinseca, que es lo mismo. Este ángulo se está partiendo en tres partes iguales. Un ángulo, dos ángulos y tres ángulos. Ya, muy bien. Tenemos acá como dato 45 grados. ¿Ya? Ahora tenemos aquí una recta. Eso quiere decir que este ángulo llano tiene que ser 180 grados. ¿Ya? Entonces vamos a decir 180 grados menos 45 grados nos va a dar igual a 135 grados. Entonces todo este ángulo mide 135 grados, ¿no? Todo el ángulo de acá. Aquí lo vamos a anotar. 135 grados. Ya. Pero nos está diciendo que se trinseca. Ya. Este ángulo de acá se está trinsecando. Entonces esos 135 grados debemos dividirlos entre 3. ¿Por qué? Por la trisectriz dice que se divide el ángulo en tres partes iguales. Y eso nos va a dar igual a 135 entre 3, que es igual a 45 grados. Entonces, cada uno de estos ángulos va a ser 45, ¿no? Va a ser acá 45, 45 y 45. Ya usamos la trisectriz. Ahora ya tenemos el ángulo de acá de este pequeño triángulo, que es 45. Ahora lo que vamos a hacer es buscar este ángulo de acá. Para ello vamos a ver que acá tenemos 25 grados y acá tenemos 45 grados. Este ángulo de acá va a ser igual al ángulo completo de acá. A todo el ángulo va a ser igual. Tiene que ser, este ángulo completo va a ser igual a 45 grados. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en otro video explicando bien cómo es los ángulos cuando tenemos dos rectas paralelas. ¿Ya? Este ángulo de acá es correspondiente con el ángulo de acá, 45, al igual que este ángulo de acá, que es 135, va a medir acá lo mismo, 135 grados. ¿Ya? Ahorita nos interesa solamente esta parte. ¿Ya? Tenemos 45 grados acá. En el ejercicio nos dice que esta parte mide 25. Entonces, para calcular el ángulo completo nos falta 20 grados, ¿no?
acá va a ser 20 grados. Entonces, eso quiere decir que tenemos acá 20 grados, acá tenemos 45 grados, vamos a notarlo un poco más acá, vamos a tener esta parte de acá, que vale, este de acá vale 25 y este vale 20 grados. Ya. Ahora nos fijamos en este triángulo de acá, tenemos 20, 45. Ya. Vamos a realizar ese triángulo, aquí lo vamos a realizar, tenemos este triángulo así, acá tenemos 45 grados, acá tenemos 20 grados y vamos a buscarlo, acá le vamos a poner otra incógnita, le vamos a poner incógnita Y. Vamos a calcular ese ángulo, vamos a tener Y es igual a Y más 20 más 45 tiene que ser igual a 180 grados. Entonces vamos a despejar Y, vamos a tener que es igual a 180 menos 20 menos 45. Y eso nos va a dar 180 menos 20 son 160 menos 45, que sería 160 menos 45, que sería 115 grados. Entonces Y va a valer 115 grados. Esta Y va a valer 115 grados. El ángulo de aquí, ese ángulo va a valer 115 grados. Lo vamos a anotar acá para que podamos verlo bien. 115 grados. ¿Ya? Ahora ya sabemos que este ángulo vale 115. Y podemos fijarnos que también acá existe una recta. Vamos a tener un ángulo llano. Entonces todo este ángulo de acá debe medir 180 grados. Ya tenemos que este lado vale 115 grados. Entonces decimos 180 menos 115, que es el ángulo que hemos calculado ahorita. Y vamos a tener acá, vamos a realizar 180 menos 115, va a ser 65 grados, ¿no? Vamos a tener que este ángulo de acá mide 65 grados. Y con eso ya podemos calcular nuestro ángulo X, ¿no? Vamos a decir que X más 65 grados es el ángulo que calculamos ahorita, más 45 que lo calculamos mediante la trisectriz, tiene que ser igual a 180 grados. Entonces despejamos X y va a ser igual a 180 menos 65 menos 45. Nos va a dar igual a 180, 65 menos 45, 65, 45 va a ser 10. Acá va a ser 110, ¿no? 180 menos 110 nos va a dar igual a 70 grados. Entonces nuestro ángulo X mide 70 grados. Acá X obtuvimos que mide 70 grados. De esa manera ya hemos resuelto ambos ejercicios. El primero mediante la bisectriz y el segundo usando la trisectriz. Espero que les sirva de ayuda y nos vemos en un próximo video.